El general Juan Emilio Cheire Espinosa fue comandante en jefe del Ejército de Chile entre los años 2002 y 2006, dejando el servicio activo al concluir su periodo constitucional de mando. Proveniente del Colegio San Ignacio, hijo de militar, ingresó a la Escuela Militar, donde ocupó el primer puesto de su promoción cuando egresó de ella como subteniente el año 1966. Durante los 40 años que permaneció en servicio activo, cumplió con distinción las funciones propias de un oficial, alumno, profesor, instructor de tropas y, sobre todo, el ejercicio del mando. Se graduó como oficial de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército el año 1980, también con el primer puesto. Luego tuvo destinaciones en Sudáfrica, Arica, Copiapó, director de la Academia de Guerra, agregado militar en Madrid, y a su regreso fue director del Comando de Institutos Militares. En 1998 ascendió a general de división y ocupó la jefatura del Estado Mayor. Desde esta función propuso la modernización más importante que ha tenido el ejército desde su profesionalización bajo el molde prusiano: la transición desde un modelo de ejército territorial a uno funcional. Durante su gestión de mando a la cabeza del ejército, tuvo que enfrentar las consecuencias de la mayor tragedia ocurrida en la fuerza chilena en tiempo de paz: Antuco. La capacidad de liderazgo y entereza personal que mostró en tan difíciles circunstancias le hicieron merecedor del reconocimiento de todos los sectores sociales y políticos del país. Es el primer comandante en jefe del ejército con el grado de doctor en Ciencia Política y Sociología, título otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, y desde abril de 2006, es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Emilio, estoy muy contenta de que hayas aceptado esta invitación a un 8º ciclo de Cita con la Historia. A pesar de tu juventud, amerita de todas maneras conversar contigo sobre la historia, y de la historia de Chile. Ha jugado un rol muy importante y quisiera remontarme, eso sí, a años muy lejanos, a la década del 60, cuando entraste a la escuela militar, creo que el año 62, saliste con la primera antigüedad de la promoción en el año 66. Entonces la primera pregunta es, pudiendo haber estudiado cualquier carrera, siendo un hombre reconocidamente inteligente, ¿qué es lo que te hizo entrar a la escuela militar, ser un oficial de ejército? ¿Tu papá? No, yo entré a la escuela militar contra la voluntad de mi papá. Me presenté el año 61, tenía 13 años, estaba en el Colegio San Ignacio, y la verdad es que no entré para ser militar. Tenía una inclinación, no sabía si mi vocación iba por el sacerdocio, la medicina y lo militar tal vez. Todo vocación de servicio. Una vocación de servicio. Y tal vez influenciado por querer vivir una vida propia. A veces en broma yo digo que la vocación nació porque tenía 3 hermanas mujeres que en la casa, como me constreñían, quería mi espacio propio. Y mi papá, que era comandante del regimiento Win en ese tiempo, no se opuso, pero me dijo que no le parecía, que yo no creía que tuviera condiciones ni que estuviera preparado, y me dejó absolutamente solo. Desarrolló 2 acciones en beneficio de mí, digamos. Uno, me compró pantalones largos, que tenía un par, me compró el segundo par, y segundo, me dejó en la puerta de la escuela militar para ir a buscar mi prospecto. Ahora, yo siempre me pregunté por qué mi papá hacía eso, hizo eso. Y a los 2 años o 3 años llegó director de la escuela militar. Por suerte yo ya tenía mi plataforma ahí armada. Entonces yo decía, si este señor, que yo lo admiro y lo admiré mucho, me está diciendo que no, y me mostró todo, como comandante del regimiento Win, me dijo, ¿usted cree que los militares son así, así? Usted ha visto esto, mi acción como comandante, pero yo le voy a mostrar el lado. Me llevó al psiquiátrico, donde los militares cuidaban a los locos en ese tiempo, al cementerio general cuando estaban en huelga, en que el Win tenía que entrar a los muertos, a los 13 años. Bueno,
Y para sintetizarte la idea, cuando salí, él estaba de director y estaba profundamente feliz. Yo creo que era como saber que era una carrera muy dura y que otra carrera, él quizás habría creído que su hijo estaba contento. Acá me iba a pillar si yo o era malo o no estaba contento. Y te digo, lo que me llevó fue esa vocación de servicio. Se me despejó el sacerdocio rápidamente cuando conociste a Isabel. No, la conocí un poco más tarde, pero y la medicina también como a los 3 o 4 meses, por un profesor que quizás me dio la mejor lección de mando. Me saqué el primer puesto al poco tiempo, me quedé a cargo de mi curso, le pedí a este profesor de biología que me diera la hora, porque mis compañeros me lo habían pedido para organizar un asado. Y, por supuesto, no se organizaba el asado, sino que querían ver los aparatos de biología, pasaron por sobre mí, yo era un muchacho de 14 años, no tenía personalidad alguna, no sabía mandar, y el profesor al mes me dice, oye, el asado que estaba invitado yo, no lo pudimos organizar. Entonces me puso un 1 a partir de ese momento en biología, independiente de lo que yo le contestara, por 4 o 5 meses, y yo hablé con él y le dije, oiga, señor. Entonces me dijo, mire, yo además de enseñarle biología, aquí le quiero enseñar que quien tiene el mando debe responder. Y bueno, y por ahí se fue encauzando la cosa, y a los 4 o 5 meses ya sabía que quería ser militar, y tuve una vocación muy definida. Ahora, pese que te tocó un periodo, la década del 60, un periodo tremendamente difícil para los militares en general, para las Fuerzas Armadas, en cuanto a que la clase política, de una u otra manera, yo voy a usar un término duro, incluso yo te diría que despreciaba a las Fuerzas Armadas, no las consideraba dentro, es decir, no consideraba a los militares como una profesión válida en un mundo que era mucho más internacionalista. Entonces, ¿cómo viviste tú ese problema que de alguna manera se terminó con Roberto Bió y el alzamiento que hubo el año 69? Lo viví muy intensamente, porque habían como 3 facetas. Lo que dices tú es absolutamente cierto. Estábamos totalmente en ese tiempo, quienes éramos militares, como subvalorados, mirados menos por la sociedad, sin apoyo, usábamos ropa que no correspondía, no teníamos medios, etc. Pero yo a la semana o un mes de haber salido de la escuela militar de subteniente, yo salí el año 66, se adelantó la graduación y el curso después también, por un problema de Argentina, estaba en un paso Guaún con 10 soldados, con una carta que si es que nos atacaban los argentinos, teníamos que reaccionar, un sargento, 2 cabos y 10 soldados y yo en el paso Guaún. O sea, y creyéndose absolutamente la tarea que tú tienes ahí. O sea, una vida muy profesional, muy dedicada. Mis 2 años en Valdivia fueron tremendamente profesionales. Después llegué a la escuela de infantería, donde ya se vivía una convulsión política fuerte, y me tocó ser de los que rodearon al Tacna. Y mi suegro era el director de la escuela de infantería, que no era suegro mío en ese tiempo. Forestier. El coronel Forestier de esa época. Y mi papá era el general que mandaba al Tacna, las fuerzas que rodearon al Tacna. Y me mandó a buscar debajo de las tribunas del parque y me dijo, mire, nosotros estamos aquí por esto, esto y esto, porque yo sé que usted tiene sentimientos encontrados. Porque lógicamente yo sentía abandono, falta de sueldo, falta de apoyo, etcétera, etcétera. Pero le quiero decir que el general Bió no representa lo que dice. Y si yo estoy aquí es porque estoy convencido de eso y quiero enfrentar este tema sin disparar un tiro y siéntase tranquilo, etcétera, etcétera. Sin conocer cosas reservadas, pero tú estás en un ambiente en que es más allá que lo del subteniente, porque estás en la casa del general. Y de hecho, así fue, se terminó lo del Tacna. La Democracia Cristiana planteó el tema como que los camiones basureros y los desfiles de los jóvenes habían salvado la situación en circunstancias que fueron las propias fuerzas, el propio ejército el que salvó la situación. En ese tiempo ya con tu formación estabas de subteniente, ¿no? Yo era subteniente en ese tiempo. ¿Ya estaba claro para ustedes, para tu generación, de que los militares no tenían por ningún motivo que meterse en la actividad política o ya se estaba generando un ruido
que podría ser el antecedente de lo que va a pasar el 73? Yo diría que ruido político no. Por lo menos en mi visión nunca hubo un enfoque político, pero sí de profunda frustración que tú no podías hacer aquello que estabas llamado a hacer por la sociedad por una incomprensión de un mundo político. O sea, había un rechazo a lo político, a los políticos. Los políticos, decía un viejo adagio, todos a un mismo saco, al de los enemigos. Vengan de donde vengan. Y a mí eso me marcó mucho. Yo no soy de amigo-enemigo en general, pero tú no los veías como remando hacia un mismo puerto. O sea, uno se sentía remando solo. Pero la verdad es que de política y de los partidos o de la lucha ideológica, en mi caso, al margen. Está bastante al margen. Y tampoco lo vi en mis compañeros. Pero vino el 70 y el 70 es un hito sumamente clave para entender la historia de Chile, digamos, es la elección de Allende. Y hay toda una idea de que los militares tienen una formación anticomunista desde la década del 30. ¿Ustedes vieron como militares, y tú en particular, que el 70 nos enfrentábamos a una situación diferente, en el sentido que ya no estábamos en la democracia propiamente tal, en la alternancia del poder, sino que llegaba al gobierno un presidente que de una u otra manera ponía en peligro quizás esa democracia, para muchos? Sí, en mi caso, y mis amigos, los que más conversaba, yo no lo vi como que llegaba el demonio porque pertenecía a una corriente ideológica determinada, sino por un proyecto que era totalitario, era de aniquilar a la contraparte, o sea, era un rompimiento del diálogo. Ahora, ¿cómo me pilló la elección del 70? Yo era parte de la teniente, era la reserva del comandante en jefe, esta unidad de la Escuela de Infantería, que estábamos escuchando en la televisión en Antonio Vara y equipados completos. Y como a las 10 de la noche nos desplegaron aquí en Américo Vespucio para que los rotos no se tomaran el barrio alto. Y ahí pasamos la noche entera. Y no llegó nadie, por supuesto, a nada. Lo que tú me preguntas es muy de fondo. Lo que yo me acuerdo de esa época es que pasaba cuartelado, pasaba por unos u otros, contra los que se tomaban los campos, contra los que en San Bernardo amagaban incluso el sector de la Escuela de Infantería, un rompimiento absoluto de la convivencia, social, de la cohesión, de la amistad cívica, un negar a la contraparte. Y eso a mí me preocupó mucho, ese rompimiento de la sociedad, negarle todo al otro. Mucho más que la ideología o que el partido. Te quiero ser súper franco. No era porque fuera, o sea, en mí la doctrina de la seguridad nacional, yo no la conocía en ese tiempo, ni nadie me había instruido para eso, ni había leído ningún libro, no quiero posar de intelectual de esa época, no. Era un muchacho chileno de 21, 20 años que veía un rompimiento gradual que ya venía, porque figúrate, a los 19 o 20 años me tocó estar rodeando el Tacna, una cosa muy fuerte. A las 4 de la mañana me dieron la orden, junto con 2 compañeros, de que si no, que íbamos a entrar con un cañón a dispararle a la puerta y a tomarnos a las escuelas oficiales. Yo decía, mis compañeros están adentro. Claro. Y por suerte, como a las 5 de la mañana, la cosa bajó y se cumplió lo que me había dicho mi papá, que había negociaciones, etcétera, etcétera. Fue muy fuerte. Vino también el asesinato del general Schneider, que era el comandante en jefe, por lo tanto, una situación bastante difícil para ustedes, que eran oficiales. Y tengo entendido que tu papá fue nombrado director de investigaciones en esa época, justamente para poder descubrir quiénes estaban detrás de ese acto bastante repudiable. ¿Cómo lo viviste por dentro? Porque no es lo mismo, lo decías tú hace un rato, estar en una casa donde tú eres un oficial y tu papá es ingeniero, arquitecto, es un empleado, un funcionario público, a que tu papá sea el director de investigación. Es decir, tienes mucho más
material de información. Claro. ¿Cómo lo viviste por dentro y estando tú con uniforme? Te quisiera decir que mi casa, en primer lugar, era un lugar bien especial, era un lugar muy libre, no vivimos nunca en una población militar. Y mi papá y mi mamá tienen diferencias en cuanto a su forma de ser. Mi mamá era una intelectual que leía, y mi papá era un hombre de acción absoluto, digamos, un trabajador incansable. En mi casa, pudiendo aparecer como Rigia, era de apertura absoluta. Y llegaban, al tener 3 hermanas, llegaba mucha gente de muchos sectores, etc. El asesinato de Schneider a mí me marcó mucho. Schneider era, creo yo, el mejor amigo de mi padre, vivíamos a 1,5 cuadras. La tía Elisa fue de las mejores amigas de mi madre hasta que mi madre murió, y yo todavía la visito y tengo un gran cariño por ella. Cuando termina el tacnazo, mi papá, Frei, le dice que va a ser comandante en jefe, y en la noche lo cambia por Schneider. Mi papá ahí me dio la primera lección porque mi papá me contó y pidió que fuera a la ceremonia. Y me llamó por teléfono después que no fuera porque no iba a ser. Y que iba a ser ¿Sabes por qué? Sí, porque le dijeron, parece que Frei intentó con él y con alguien más, con otro general. Porque algunos le dijeron, los que se iban, que se vería mal que quien rodeó el Tacna pudiera ser un signo de división. Y fue a buscar a Schneider al aeropuerto. Eso demuestra la amistad entre ellos. Y de ahí mi papá siguió los meses que siguieron, y lo llama Frei a solucionar el problema porque los servicios de inteligencia de la época no le daban la información si había en investigaciones a alguien que no les diera confianza. Y ahí llega mi papá a cumplir esa tarea. La lección que me quedó ahí a mí es que yo quizás le habría dicho, oiga, no, pues usted no va a hacer esta tarea. Yo creo que lo hizo por 2 grandes cosas. Primero, por su amistad profunda con Schneider y por lo que él significó y por lo repudiable. Y segundo, por una cosa que me inculcó él siempre, que es el cumplimiento del deber. Y yo no he conocido hombre, y no es porque sea mi padre, que hacía 0 cálculos de este tipo. O sea, era un tipo entregado, jugado, en una cosa que no estaba en su deseo, que le trajo su primer infarto, que lo llevó a claro, tener solucionado el caso creo que en 2 días, que tuvo toda esa carga social, el estrés tremendo, etc. Y que entonces, y a nosotros nos golpeó mucho como institución que nos mataran a nuestro comandante en jefe. Y a mí, al tío con el cual iba a misa, con el que me encontraba los fines de semana, con el que veía a mi papá caminar por la cuadra. En una cuadra vivía Mann, Cheire, y a la vueltecita vivía Schneider, y 10 cuadras más abajo vivía Prats. ¿Tú eras de los que ibas al Copelia a pelear con los otros jóvenes de tu edad, digamos, que eran más hippies, de pelo largo, que estaban en la revolución sexual, en la revolución en todos los ámbitos? Yo, sin ser muy fome, porque mis amigas ahora me dicen que después me puse más entretenido. Y mi mujer me dice que como que no tuve infancia. Yo tuve una infancia diferente quizás. Ya te dije cómo era mi casa. No iba al Copelia. Eras más serio. Era más serio. Me entretenía mucho en la casa. Mis amigos iban mucho. Los cumpleaños en mi casa celebraban con mis amigos del San Ignacio. Y la verdad es que a los 14 años era muy pajarón. Y yo era el penúltimo más chico de la escuela militar. Entonces no me sentía como con ganas de ese tipo de cosas, no. Ni lo conocía el Copelia. Además, mi papá me tenía bien corto en plata. Me decía, le voy a dar no sé cuántos pesos a subir en carro, decía, pero en micro, y no me alcanzaba para un hot dog en la escuela militar y tomar la micro a mi casa.
Me daba todo lo que... O sea, si quería ir al teatro, me pasaba Claro, plata, pero justito. era muy justito. Es que no había plata, Claro. se ganaba muy poco. Bueno, viene el 11 de septiembre de 1973. ¿Hablamos de golpe o de pronunciamiento? ¿Qué es lo que tú prefieres? Yo voy a decir golpe, pero... Yo, mira, respeto a los dos, pero para mí es un pronunciamiento. Pero entiendo la palabra golpe y la acepto, digamos. ¿Por qué no me...? ¿Dónde hago a mí la distinción? Tú como que cientista hago? político, como doctor, como... No, mira, yo no quiero usar esa categoría, pero la gran diferencia del golpe o el pronunciamiento militar es que los golpes son como los argentinos que se toman el poder por una ambición de poder. Yo creo que aquí, independiente que el ejército, como cuando fui comandante en jefe di clara prueba, debe responder de todo lo que viene después del 11 de septiembre del 73, aquí no hay un ejército ávido ni 4 comandantes en jefe ansiosos por tomarse el poder, sino que hay una sociedad civil que lo llama producto de una crisis fundamental que ha sido incubada por largo tiempo, que no se ha podido controlar políticamente y una población y los poderes del Estado que se pronuncian claramente. Este programa es muy grato porque puede explayarse uno, pero se conoce la posición de la Corte Suprema, de la Cámara de Diputados, de la Contraloría General de la República, de las instituciones. Entonces, para mí no es una ambición por tomarse el poder, un hambre del poder de los militares, o 4 señores que amanecen desquiciados una mañana a asumir roles protagónicos en la historia. Esa distinción es la que yo hago para no decirle, para separarlo, porque realmente creo que la palabra golpe o pronunciamiento no es. Pero esta visión para mí es súper importante, porque hace la diferencia entre un ejército y unos mandos que son ávidos de poder para ejercer el cumplimiento de una doctrina y aquellos que en un contexto determinado estiman que deben cumplir el mandato de las instituciones republicanas y el mandato de un pueblo que ha declarado que el gobierno se ha deslegitimado en el ejercicio, no en el origen. Y termino mi idea que eso no habla mal del presidente Allende, porque yo soy de los que no culpo al presidente Allende de la crisis. Yo creo que esta crisis, como dije antes, se gestó de antes y la democracia la perdimos entre todos los chilenos con diferente grado de culpa o grado de responsabilidad. Además que Allende, todos sabemos que no gobernaba solo, digamos, que había un comité de la Unidad Popular, que había una serie de partidos que de alguna u otra manera le daban el rumbo. Es decir, desde esa perspectiva, obviamente, Allende no es el culpable del 11. No, y tampoco los militares son los que te decía yo, como que quieren derrocarlo por derrocarlo. Ahora, ¿a ti te tocó alguna actividad específica el 11? ¿Qué tuviste que hacer? Mira, yo estaba en La Serena, era teniente, y en ese regimiento llegó el 10, lo que yo no había visto nunca, un oficial delegado del comandante en jefe. Que los oficiales delegados, que eran menos antiguos que mi comandante de regimiento. El oficial delegado es una persona que llega a un regimiento y que puede actuar por sobre el comandante. A todo esto, en La Serena se había venido hace 3 o 4 días ya el 70% a Santiago. Pero a nosotros nos llamaba la atención eso. Y este oficial delegado empezó a ver cómo estaba. Yo creo que se desconfiaba de quién era mi comandante, que era el coronel Apostol, a quien se les indicaba como cercano al gobierno, lo cual no era cierto. Bueno, este oficial delegado vio que estaban las cosas organizadas en cuanto no para tomarse el gobierno, porque no sabíamos. Y a mí me tocó ir a dejarlo. Yo era ayudante del regimiento, me tocó ir a dejarlo el 11 en la mañana al aeropuerto, como a las 7 de la mañana. Él andaba en un avión bimotor o monomotor. Y ahí me dice, mire, en este momento se ha iniciado la acción militar. El gobierno, mi comandante ya me lo había dicho. Y usted tome el control de esta torre del aeródromo
y no sale ningún avión más. Y esa fue mi primera acción, ir a conversar con mi amigo de la torre y transmitirle esto. No dio ningún problema y de ahí me fui a mi regimiento. Con mi comandante fuimos a Carabineros, caminando, para decirle a mi comandante esto, y los carabineros no habían recibido la orden de haber sido tipo 8:30 de la mañana, y estaba el prefecto ahí esperando, y era complicado, porque vimos carabineros rodeados, pero llegó un fax de Gea Mendoza, se solucionó todo, y de ahí fuimos a la intendencia, y me acuerdo que entró él conmigo, y alguien, un sargento, 2 sargentos, y estaban detectives arriba apuntando, ¿no? Y ahí hablamos con el intendente, que era un comunista, y quien se negaba a entregar, pero se negaba, quería hablar con el compañero Vergara, etcétera, etcétera, y no tuvo comunicación, quedó detenido y nos fuimos al regimiento. Y de ahí ya me tocó a mí una acción más bien administrativa de normalizar a partir de ese día el quehacer de la región en cuanto a encontrar autoridades, y no tuve una acción militar mayor. En ese sentido, podríamos decir que tuviste suerte, como muchos otros, que les tocaron tareas administrativas o más bien, digamos, de oficina y no tener que salir a la calle. Y la pregunta es complicada, creo yo, porque ¿qué explica que compañeros tuyos, que personas con la misma formación tuya, tanto familiar como institucional, hayan sido partícipes de acciones, obviamente reñidas con toda ética? Tú apuntas a un tema que para mí fue... ¿Cómo lo explicamos históricamente, además? Que para mí es marcador de toda mi vida. Por lo mismo que dices tú, yo cuando asumí tareas con la responsabilidad que tuve como jefe de Estado Mayor de Ejército, como comandante en jefe, eso lo sentí, porque antes lo sentí humanamente. ¿Por qué yo estoy de director de la academia? ¿O por qué yo soy comandante del regimiento de Rancagua? ¿O por qué yo soy capitán o mayor en una actividad normal? Y mi amigo está en la DINA y lo único que quiere es irse de ahí, porque los había que querían quedarse y otros que querían irse. Y yo la suerte de no estar, digamos. Pero lo sentía como un ser humano. Pero cuando asumí las tareas que asumí y tuve que dar los pasos que di, yo me sentí, y te lo digo con mucha franqueza que ha sido una de las cosas que todavía me impacta, me duele, digamos. Yo me sentí doblemente responsable de ver el dolor de ellos. Ahora, muchos no lo entenderán porque dicen, bueno, y si vio el dolor, ¿por qué no lo echó más por la amnistía? Es que también vi el dolor ajeno. O sea, en mi experiencia de vida, y tú comprendes que no se puede presumir de esto, yo creo que hay pocas personas que han conocido el dolor de ambos sectores de tan cerca como a mí me tocó vivirlo. Y además con lo que tú dices, de haber sido un protegido, entre comillas, dentro del sistema. Para mí, la única lectura de eso es que tenía una doble responsabilidad. Y cuando entregué el mando, lo entregaba a las 6 de la tarde, y a las 3 estaba en Punta Peuco y en el otro penal, en el penal Cordillera, con ellos. Y cada Navidad la pasé con ellos. No quiere decir que no estoy diciendo que... Y para ellos puede ser nada. Y con respecto al revés, a las víctimas, he estado con gente que... En el aeropuerto la otra vez se acerca una señora y me dice, general, le quiero dar un abrazo, me dice, y usted no sabe quién soy. Yo perdí mi marido y
3 de mis hijos. Pero el quehacer suyo y del ejército me trajo paz. Entonces tú comprendes que es una cosa que yo habré sufrido, pero nunca a esos niveles. Esa madre nunca más va a tener a sus hijos y a su marido en una Pascua. Nunca más Pero tampoco lo van a tener. lo va a tener aquel que está muerto en vida en un penal condenado a 280 y tantos años. Yo no estoy haciendo porque ni los dolores ni las culpas son comparables. Entonces, ¿cómo traté yo de salir de ese dilema? De decir... Y manso dilema. Respondiendo, tratando de actuar con algo que... Tú me preguntabas de mi casa. A mí, en mi casa, una de las cosas que me reforzó mi casa, el colegio donde estudié y el ejército, fue el respeto a la verdad y asumir la responsabilidad. Y eso hay una constante que se dio desde mi infancia a mi colegio y al ejército, aunque no se crea. Eso fue lo que yo aprendí. Yo dije, aquí hay que jugarse por... Esto es lo único que nos va a hacer que la herida no se borre, pero trate de salir la cosa. Y las heridas al final siempre la marca queda. Pero hacer que quede la marca, pero que no quede la pus. ¿Para quién? Para esos dos sectores, que nuevamente, aunque sea repetitivo, no son comparables. Pero cuando tú conoces el dolor del que se suicida, un amigo mío, estaba pasando revista en Chaitén, y me dicen que se suicida un amigo, tirándose de un balcón. Y yo estaba en comunicaciones, no pude venir al funeral, vine a ver a su viuda, que tiene una situación que habíamos sido compañeros de subteniente, o sea, los dos teníamos las mismas esperanzas, los mismos sueños. Pero a él le había tocado... Él le tocó un camino en la vida, a mí me tocó otro camino en la vida. ¿Hay gente que tú hayas conocido dentro de las Fuerzas Armadas que frente a una orden determinada que implicara la violación de derechos humanos se haya negado Sí. a...? ¿Y qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué algunos sí y otros no? No te sabría responder. He leído muchos procesos. Primero, hay una posibilidad reglamentaria que ahora es mucho más clara. Y ponte tú, ¿dónde sentí yo la responsabilidad? En que el último documento que se firmó fue durante mi mando fue la Ordenanza General del Ejército, que es el Código Ético de los Militares. Y eso no existía desde 1930, donde queda explícito el concepto de responsabilidad y de poder decir no. En mi tiempo no era tan explícito. Yo creo que depende mucho de 3 circunstancias, diría yo. Primero, las personales, porque hay una cuota personal, de tu formación, de tus principios, etcétera, etcétera. Segundo, el convencimiento que tengas de lo justo o lo injusto de la causa que estás siguiendo. Exactamente. Porque hay gente que está totalmente convencido que está actuando por el bien, independiente que sea porque el fin puede ser lícito, pero el medio es absolutamente ilícito. Y eso está hoy día perfectamente claro en la doctrina militar y en la enseñanza de los derechos humanos. Y lo tercero es la impronta del jefe. Y por eso yo tuve doble suerte también de tener buenos jefes, de tener jefes que a uno lo protegieron de no caer a eso. Y yo no hay día que termino de agradecerlo. Pero tu pregunta va a uno de los problemas humanos, para mí, más difíciles de conciliar. Y la única forma de conciliarlo es tratando de ser consecuente en esta vida. En los actos que te corresponde vivir, no siendo cobarde. No siendo cobarde de no dar los pasos que digan, oiga, porque puede ser políticamente súper incorrecto que uno defienda a una persona que cometió un crimen. Me decía, ¿por qué le dice crimen y no le dice presuntos desaparecidos? Porque es crimen. Entonces, claro, mi compañero se siente mal, digamos, pero creo que es mejor. Porque va a sanar a la otra parte. Pero junto con eso, a la otra parte, tengo que ser tan claro como que este no es un criminal cualquiera. Y por lo tanto, tiene que estar en un presidio diferente y tiene que estar sometido
a un proceso que la sociedad y el Poder Judicial entienda que es un contexto diferente, lo cual no lo libera de responsabilidad. ¿Tú crees que eso te lo entendieron los políticos de la Concertación en la época en que tú ya ibas asumiendo responsabilidad y te convertiste comandante en jefe? Yo no separaría si lo entendieron los políticos de la Concertación y los políticos de la Alianza. Hay políticos de la Concertación que lo entienden y hay políticos de la Alianza que lo entienden. En concreto, el presidente Lagos yo creo que lo entendió perfectamente y de hecho tiene 3 o 4 iniciativas que posteriormente no prosperaron. Yo llevo en mi vida una bitácora de los actos del día a día. Eso lo encuentro fantástico. Y te podría decir cada día lo que sucedió con respecto a cada uno de estos temas. ¿Por qué políticos de la Alianza? Porque muchas veces yo puse esto mismo que te estoy diciendo en el Senado con políticos de todos, desde el presidente del Senado, con todos los partidos. Y también estaban los institucionales, don Enrique Silva Sima, por ejemplo, que fue un hombre que comprendió perfectamente desde la perspectiva del derecho esto, y que por supuesto no quería ni perdón, ni olvido, ni impunidad, pero quería justicia. Y entiende esto y tiene una visión muy loable. Y senadores, el senador Vieragallo, el senador Andrés Saldívar, el senador... Cuando dicen ahora el presidente del Senado dice esto, Adolfo Saldívar. Sí, Adolfo Saldívar también lo escuché en estas presentaciones que me tocaron hacer... mucho antes. Mucho antes, con estas iniciativas. La iniciativa y otros que te dicen que sí, pero que hay tiempo. Entonces, en concreto, lo entienden pero no lo asumen. Y ahí yo a la clase política encuentro que tiene una deuda con esto. Porque... como te dije, lo que no libera de la deuda que tienen que pagar aquellos que cometieron el ilícito. Por supuesto. Pero allí hay 2 conceptos. Primero, la aplicación objetiva de la ley, que tiene que ser el rango y no el gustito personal que cada cual tenga. Claro, pero una ley lógica, una ley que te habla todavía de que existen secuestro permanente, es una locura, es decir, nadie lo cree. Entonces, si nosotros nos vamos a basar en la ley, basémonos en la ley. Por eso que te digo, pero no en una ley, digamos, que es absurda. Una aplicación objetiva de la ley sin trampa. Eso, sin trampa. Y, por otra parte, una responsabilidad que tiene que ser asumido por aquellos que cometieron los ilícitos y en mi actuar como comandante en jefe fue el paso quizás más conocido del nunca más, pero para mí mucho más fuerte fue el de la responsabilidad del ejército. Porque cuando yo me convencí que aquí, lógicamente, el ejército no es una institución que pueda responder penalmente ni criminalmente, pero mis compañeros que estuvieron allí estuvieron destinados por el ejército, no por propia voluntad. Y no podían irse que no me gustaba y que me vuelvo. Cuando vuela un helicóptero, uno no tiene un helicóptero en su casa, alguien lo manda. Y cuando coincide con una camioneta que echa unos cuerpos al mar, tú comprendes que eso fue para mí... institucional. Lo cual... Es raro cuando a la gente que está en este problema, muchos me dijeron, mi general, yo le agradezco esto porque aunque no sirva nada la justicia, a mí me permite plantarme ante mi casa, no con un justificativo, pero sí con una explicación de algo que no está... Estos no eran unos loquitos sueltos que andaban con su metralleta, disparando para cualquier lado. Vuelvo a decir, con eso no se exculpan, pero sí entran en un contexto que objetivamente la justicia debe observarla. Y la clase política no puede exculparse, y ahí él nunca más. Porque nunca más, siempre se quedan las frases de nunca más crímenes, o sea, la parte que le compete a quien estaba diciéndolo, digamos. Pero también nunca más que se produzca nunca una más la crisis que se generó, nunca más el ambiente que lo propició, nunca más los que llamaron, nunca más los que aprovecharon, nunca más los que fueron incapaces de controlarla, nunca más los que la provocaron. Todo eso tiene nombre y apellido. Y yo no quisiera
resaltar odios, pero, o sea, cumplamos todos para que nunca más se cumpla. Yo creo que la clase política tiene que entender la responsabilidad de una democracia que se perdió entre todos, en la dimensión que tiene que entenderla, y educar para que no pase eso. Y por eso la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, y por eso la necesidad de fortalecer los partidos políticos, y por eso la necesidad de que ellos también digan la verdad. Y esto no es una obligación, un llamado, téngase presente. Pero creo que es una deuda. Hemos conceptualizado, me gustaría ir a algo más, quizás más concreto y que tiene que ver con tu relación con el general Pinochet. Tú lo conociste de cerca, fue tu jefe, de alguna u otra manera, en algún momento. ¿Por qué te convertiste de alguna manera en un protegido de Pinochet? ¿Lo fuiste? Yo siento que no en un protegido, y él me lo aclaró muy bien una vez. Yo solamente a mi general Pinochet le di gracias solamente una vez, cuando volviendo a España me nombró comandante de institutos militares, que era como el sueño de un militar, digamos. Y me dijo, no tiene nada que agradecerme, porque usted va a cumplir una tarea, dado sus características. O sea, me dejó claro, pero yo tengo que agradecerle que me dio espacios para, por ejemplo, haber sido uno de los primeros que fue a estudiar. Yo sé que mucha gente se opuso, no solamente a mí, sino que a muchos que fueron después. Que yo fui una voz no disidente, pero minoritaria en muchos aspectos. Me nombró director de la Academia de Guerra sabiendo lo que pensaba. Yo no digo que pensaba diferente, pero sí... ¿Que eras más crítico? Sí, y a General Pinochet se le conoce que, ponte tú, llamaba y pedía discurso, o el mismo boinazo. Y que a mí me tocó un rol de ser jefe de Estado Mayor de un Estado Mayor paralelo. Y con él hablé un día que había tomado una decisión y me había quedado yo de turno. Fui como a las 12:30 de la noche a hablar con él sin ninguna autoridad. Y le dije, mi general, yo creo que esto está... No está bien. No está bien. Y yo estaba dispuesto a irme del ejército si es que las cosas iban por un lado. Eso no se lo dije, pero lo tenía absoluto. Y me escuchó, no me trató muy bien, pero me dijo, déjeme su papel. Y le dejé el papel. Entonces, él sabía perfectamente, y eso se multiplicó mucho más. O sea, y fui general y me dio espacio. Daba explicaciones concretas, daba explicaciones coherentes sobre ciertos actuares que no parecían lógicos. No, de esto no. Por este ejemplo, tema, ¿tocaste el tema de los derechos humanos con él? ¿Alguna vez te dijo, oye, yo encuentro que esto no está bien, o hay que cuidar que el ejército se mantenga en esta posición firme? Mira, el antes del general Pinochet, comandante en jefe y presidente, al general Pinochet, que también me tocó ver yo como comandante en jefe, no eran temas que él entrara en detalles ni en grandes explicaciones. La mayor fue cuando reconoció su responsabilidad en Londres en una carta que yo la encuentro valiosa, porque lo reconoce y muchos podrán decir que quién hizo la carta, que si yo le llevé la carta con otro general, etcétera, etcétera, pero la cosa es que la firmó él y la leyó entera. Y yo sé que se dolió, la firmó con profunda convicción de lo que estaba haciendo. También yo pretendí más cosas con él. Y no en ese sentido. Pero era un tema que no lo tocaba. Ahora, el general Pinochet, yo creo que hay que verlo, por lo menos yo lo veo, y en mi relación con él. Tú me preguntaste si fui un protegido, él mismo me dijo que no. Lo que sí, me dio todos los espacios para poder desarrollar mi acción. Y confió en mí
y en el quehacer que a mí me correspondió. Cuando organizamos, por ejemplo, la primera actividad como director de la Academia de Guerra fue organizar una cosa en que invité a Enrique Correa y a otra gente. Entonces ¿Antes del Escorial? Antes, el año 90, 91. Me dijo, usted transforme la Academia de Guerra en una universidad y lleve civiles y esta cosa de la democracia, hágalo entender a los oficiales. Una cosa genérica. ¿Sí? Esto de la democracia. ¿Ah? Esto de la claro. democracia. Y bueno, y este seminario no, pero cuando hable Correa yo me voy a ir, ¿ah? Entonces dije, no, voy a salir al baño. Y se quedó. Entonces, ¿te fijas? O sea, ese tipo de actitudes yo las vi en él. Ahora, después, cuando ya entregó el poder, entregó la comandancia en jefe, a mí me tocó un periodo difícil. Todavía senador, renunció al Senado, y le costó entender que no a él, también es el entorno. ¿Cuántos le siguen diciendo, oiga, usted tiene que seguir siendo un actor relevante de la política, etcétera? ¿Tú crees que se dejaba influenciar? Yo creo que no tenía ganas de dejarse influenciar, pero siempre al final terminó influenciado. Me correspondió hablar muchas veces con él. Una vez más de 6 horas solo con él. De su muerte, de cómo iban a ser sus funerales, del detalle de la incineración. Él estaba súper tranquilo ya en esa época. Y pensaba que él había contribuido mucho al país, que lo había salvado de un flagelo y de una agresión que nos habría llevado y yo creo que efectivamente el golpe o pronunciamiento lo hizo. Sobre los derechos humanos, te digo, no entramos nunca. Y por eso es que yo opté por ir donde los vicecomandantes en jefe del ejército. Porque al firmar esa famosa carta. Claro, porque si yo iba a reconocer la responsabilidad institucional, podría decir, claro, la reconoce este señor que era teniente en ese tiempo. Claro. Entonces, en cambio, firmaron todos los vicecomandantes. Y al primero que fui a ver fue a mi suegro, que estaba en el hospital militar. Y estaba conectado, etc. No estaba por morirse, pero estaba ya mal. Y le digo yo, y me dice, por favor, salga, y vuelve en 20 minutos. Y él estaba conectado, me tomó como el yerno que va a ver al suegro. Claro. Y a los 5 minutos se dio cuenta que iba a otra cosa. Yo ya tenía combate porque me iba a una campaña. Me dijo, oiga, la suerte suya de estar en terreno, etcétera, etcétera. Y cuando le digo esto, me dijo, salga y vuelva en 20 minutos. Y a los 20 minutos vuelvo, y está vestido de civil, impecable, yo no sé cómo se había sacado las mangueras, me abre la puerta y me dice, adelante, señor comandante en jefe del ejército, asiento. Y me dice, he leído el documento, lo suscribo y plenamente convencido. Gracias. Y puede retirarse. Entonces, yo te digo, esta gente que le tocó esos puestos y esos cargos y tomar esas decisiones, yo creo que no son ángeles de altar ni demonios. Son hombres que están ante una circunstancia de la vida extrema y que su actuar tiene las características que tiene. ¿Te tocó a ti ser el último comandante en jefe que no podía ser movido, que no podía ser echado por el Ejecutivo? ¿Tú estás de acuerdo con que estuviste de acuerdo con la inamovilidad de los comandantes en jefe? No, estoy de acuerdo con el sistema actual. ¿Estás de acuerdo con el sistema y actual? Y es más, yo cuando me nombró el presidente Lago, y creo que no estoy faltando a nada de secreto, digamos, en una reunión que tuvimos el primer día, yo le expresé que estimaba que le agradecía, por supuesto, con la ministra de Defensa presente, pero que más de una vez, que yo todavía no era un comandante en jefe en la normalidad, y que como tal, sin bypasearse a la ministra de Defensa, estimaba que había temas que tenía que tratar con él, informando lógicamente, y que este tema estaba abierto. Y que ahí yo veía un cambio con respecto a lo que había visto antes, que creía que no era un tema mío, el tema de los derechos humanos. Que mi tema era los derechos humanos dentro del ejército, asumir todo dentro del ejército.
pero que la parte de los derechos humanos le compete a la clase política y a la sociedad chilena. Y ese era un tema más grande que la del comandante en jefe del ejército. Y lo segundo, no sé cómo lo habremos hablado, yo siempre sentí que conmigo no corriera la inamovilidad. Habían habido casos anteriores. Sí. O sea, cuando perdiera la confianza, por favor, me lo dijeran al tiro y me iba al tiro. Porque no puede, y sin ser obsecuente, pero que se entendiera que confianza y lealtad no es obsecuencia ni entrega. Y yo creo que eso es lo que está, digamos. O sea, para mí no puede haber un comandante en jefe que no cuente con la confianza. Como tampoco pueden sacarlo porque al presidente se le ocurre. Y por eso que creo que la disposición es perfectamente legal. O sea, yo siempre me sentí movible. Quería preguntarte algo sobre el 78, que es importante. Tú eras alumno de la Academia de Guerra cuando estuvimos, ya no en esa crisis con Argentina que tuviste en Valdivia, sí, no a la chiquitita, sino a la grande. ¿Tuviste alguna actividad especial? ¿Te tocó movilizarte? Sí, yo era alumno de segundo año de la Academia de Guerra y era oficial como el menos, el ayudante, el superayudante del Departamento Tercero del Teatro de Operaciones Norte, que mandaba al general Canesa y que tomaba todo el norte, sí, la primera y segunda región. Y me tocó movilizarme, partí de Santiago como en junio, julio, y volví en enero, con un solo viaje entre medio. Y me tocó ir a buscar a mi general Canesa a Viña, que estaba exponiendo, y era ministro, creo, y era comandante en jefe del teatro, y se movilizó, o sea, me tocó estar muchos meses movilizado. Se dice que una de los grandes legados del gobierno militar, y específicamente del general Pinochet, fue que a partir de su concepción de lo que es la guerra y la paz, fue el que evitó definitivamente el conflicto. Yo concuerdo plenamente con eso. La paz es un legado del actuar de ese tiempo, y un gran legado. Y no solamente que Pinochet, que tiene su mérito político y militar, sino que de las Fuerzas Armadas de Chile. Y eso te demuestra otra cosa, que las Fuerzas Armadas no se politizaban. Cuando a mí no me gusta, vuelvan a sus cuarteles, y siempre estuvieron en sus cuarteles. Incluso hubo que crear organismos paralelos para actuar en inteligencia. Y no se habría tenido ese resultado con Fuerzas Armadas politizadas o dedicadas a la inteligencia o a la represión, etcétera, etcétera. O con Fuerzas Armadas que no estuvieran a la altura de Fuerzas Armadas con un nivel adecuado para poder solucionar un problema de ese tiempo. Y el último tema que yo creo que ha sido el más doloroso en la comandancia en jefe, que fue Antuco. Ahí tú mostraste toda tu capacidad de compromiso con el ejército, con los soldados. Yo no olvido haberte visto en la televisión, digamos, moviendo cosas, digamos, muy involucrado. Es como que toda la gloria, digamos, de lo que había sido tu comandancia en jefe quedó como manchada con ese episodio, que es un episodio obviamente que no es de responsabilidad de nadie. Pero ahí oficiales fueron separados del mando. ¿Fue lo más fuerte que te ha tocado vivir en tu carrera profesional? Fue lo más doloroso, pero no lo más fuerte. Porque fue doloroso por esas muertes, digamos. Y sigue siendo muy doloroso por el efecto de ello, pero para mí también fue la mejor lección de vida que he recibido de parte de la familia, por ejemplo, de esos soldados. Que yo siempre estuve al lado de los soldados que son gente humilde, etcétera, etcétera. Pero las lecciones que entendí, es doloroso porque, aunque tú no lo creas, y al ejército, en lugar de costarle puntos, le significó un reconocimiento mucho mayor. Y a la persona del comandante en jefe, porque todo esto se mide, digamos, 3,3 de 4 chilenos le ponían un 6, un 7 a su actuar, le pusieron un 6, un 7 a su actuar.
y el 85% de los chilenos también. Y a mí en la calle muchas veces, en lugar de reconocerme la modernización del ejército o esto o lo otro, me dicen que dio la cara y respondió. Los ejemplos de vida cuando encontramos al último soldado de esa madre, cuando entramos al servicio médico legal como a las 7 de la mañana, con el último cuerpo después de 50 y tantos días, y nos sentamos juntos 2 horas y media, una mujer mapuche. Esa conversación te vale más que estar con el más ilustrado de los ilustrados. Es un profundo dolor, porque tú estás preparado para enfrentar, coordinar aviones, mover unidades, etcétera. Pero no estás acostumbrado a tener que... Y lo otro, tener que tomar la acción de mando de aquello que estás convencido que tienes que tomar, pero no porque esa persona quiso causar ese daño, pero lo causó y le significó la cárcel hoy día, digamos, o el relevo del mando de alguien que tenía esperanza y que se la jugaba para el revés, para que sus soldados estuvieran bien. Pero un mando que no puede aceptar eso, no puede eludir eso. Entonces, es durísimo, es durísimo. Pero yo creo que, mira, tú usaste una palabra, no es la gloria del ejército. A mí lo que me dio, pero tuve el tiempo para descartar la hipótesis, es que si es que no hubiese permeado el concepto de modernización y de transformación del ejército y de cuidados en este sentido que había que tener y en otros, a la gente, a la tropa, abajo. ¿Por qué se hacía cosas que estaban perfectamente malas y definitivamente resueltas que no? Porque no se creía y no fue así. Fue una excepción. Y el cambio cultural, al revés, yo creo que sirvió, pero sí una demostración de que el cambio cultural tiene un tiempo diferente al cambio de una ventana, al cambio de un tanque o al cambio de otro tipo. ¿Basta ya a los procesos, a los militares? Un sí y un no, porque se nos acabó el tiempo. Es materia que tienen que decir los jueces y la clase política. Yo creo que mira, no puedo decir sí o no porque basta ya de la aplicación de una justicia que no es justicia. La justicia tiene que ser objetiva y tiene que perseguir la paz social. Bueno, Juan Emilio, ha sido tremendamente interesante haber compartido estos momentos contigo. Te agradezco tu presencia en RTV y espero que nos encontremos nuevamente en otra oportunidad.